Bueno, doctor, ya estaría listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que han podido asistir hoy. Por supuesto a Federico Villarreal, que va a ser el expositor principal de la reunión de hoy. Después abrimos el debate, así que bienvenidos sean todos. Yo creo que vamos a tener este segundo semestre temas nuevos en el derecho administrativo importante, van a empezar a surgir algunos fallos que se pueden haber dictado y vamos a poder tener material importante, además de que gracias a unas ideas que nos ha dado el doctor Altamira Gijena, le hemos pedido a la doctora Ortiz que se contacte con Rodríguez Arana Muñoz y vea si podemos un lunes contar con su presencia aquí en nuestro instituto. Así que bueno, doctor Villarreal, adelante con su tema. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Palazzo. Hago extensivo el agradecimiento en su persona al doctor Altamira Gijena, a la doctora Pastor de Peirotti, a Lili Villafañe, que gestiona y hace que sean posibles estas reuniones, y a compañeros, colegas y amigos por su apoyo y la iniciativa, Joaquín Cuestas, a Lourdes Dasenchich, al doctor Copa también. Bueno, el título de la ponencia, Liberalismo versus Estatismo, una propuesta superadora, es producto de quizás haberme quedado reflexionando a partir de la sesión inaugural, en palabras del doctor Altamira Gijena, respecto a si en verdad existe una dicotomía entre estas dos formas de concebir el Estado. Y sobre eso me surgieron algunas reflexiones en el entendimiento de que después de una gran crisis como la que estamos viviendo, una crisis sanitaria que ha tenido repercusión en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo cultural, pueden fortalecerse algunas instituciones que estaban relegadas o que puede ser el motor de cambio para algo nuevo. Sobre esto no pretendo hacer una teoría política del Estado, ni tampoco defender una que otra idea, sino que simplemente pensar qué modelo de Estado queremos, cuál es el Estado ideal que queremos. ¿Y por qué planteo esta dicotomía acerca de estatismo y liberalismo? Porque en lo personal creo que hoy escuchar quizás en discursos políticos, en debates y hasta juristas que postulan estas ideas, resulta en cierto punto, y vuelvo a decir a título personal, algo retrógrado, algo arcaico, al punto en que hoy el mundo mira hacia otro lado, es decir, hasta países que levantaban las banderas del intervencionismo estatal o del liberalismo, hoy han evolucionado, han amalgamado estas ideas, se han fusionado, y creo que nuestro país tiene que ir para ese lado. Es por eso que, bueno, me permito reflexionar sobre algunas propuestas superadoras para entender el mejor modelo de Estado y, a su vez, analizar algunos institutos del derecho administrativo, algunos temas del derecho administrativo que pueden verse afectados por esta concepción de Estado. Y remarco concepción de Estado porque así lo creo, es decir, la forma en la que en algún momento, sea por el transcurso del tiempo, había ideas liberales, luego ideas más socialistas, llamémosle, de intervención del Estado, pero creo que hoy nos encontramos en un estadio en el que nos podemos permitir pensar un mejor modelo de Estado, y creo que esta crisis actual, que no es solamente nacional, sino que es una crisis internacional, puede permitirnos repensar cómo queremos seguir en adelante. La sesión inaugural
en palabras del doctor Altamira Gijena, hizo mención a algunos rasgos característicos de quienes postulan quizás estas ideas del liberalismo y del estatismo. Aquellos defensores de una postura, una concepción del Estado con una fuerte intervención del Estado en la que éste es garante de los derechos sociales, caracterizado por las prestaciones sociales, la dirección económica y la distribución del producto nacional, combatiendo el espíritu el exceso del espíritu de lucro y desfavoreciendo así la libre competencia. En las antípodas, los liberales consideran que toda intervención del Estado es costosa, que es ineficiente, que es ociosa, porque las respuestas con mayor intervención del Estado siempre llegan tarde, es decir, las respuestas a cada uno de los problemas llegan tarde. Y estos defensores del liberalismo entienden que es en la iniciativa privada donde se encuentra la fuente del trabajo y la generación de la riqueza. Como premisa fundamental, remarco que una de las mayores conquistas de la humanidad ha sido la consagración del Estado de Derecho. Que esta no ha sido una tarea fácil, sino que ha sido producto de la evolución del ser humano a lo largo de todos los siglos, y que este Estado de Derecho no es más que entender que los funcionarios públicos deben sujetarse al ordenamiento jurídico que asegure un determinado conjunto de derechos, y que llegado al caso, estos funcionarios públicos deberán responder por sus conductas si éstas fuesen antijurídicas. Es la Constitución Nacional la que adopta este modelo de Estado y a la vez estatuye la forma republicana y representativa de gobierno. Esta forma es la que reconoce nuestros principales derechos y garantías, entre los que se encuentran derecho a la vida, libertad de expresión, reunión y asociación, las libertades del trabajo, las de propiedad económicas, las del derecho de defensa. Ya sabemos que estos derechos no pueden ser alterados por las leyes que lo reglamenten, pero ciertamente sabemos que estos no son absolutos y que deben armonizarse entre sí. Nuestro sistema constitucional, sancionado en 1853 y hoy plenamente vigente, tiene a la dignidad de la persona como fuente central de principios y derechos que la propia Constitución reconoce. El rol del Estado está muy bien definido en nuestra Constitución. El Estado es el garante de nuestros derechos y garantías y debe promover el bienestar nacional y la prosperidad del país. Si uno lee el preámbulo, allí mismo los constituyentes se preocuparon en resaltar cuáles son los fines del Estado. El doctor Altamira hizo mención de esto y remarcó que los fines del Estado previstos en el preámbulo son los de afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Fueron estos mismos constituyentes quienes contemplaron la posibilidad de que en un caso de conmoción interior que pusiera en peligro la vida de la sociedad, algunas de estas garantías constitucionales pueden suspenderse a través de la declaración del estado de sitio en la provincia o en el territorio donde exista esta perturbación del orden. Traigo a alusión este tema porque hoy se está debatiendo en el Congreso Nacional una posible ley a la cual se puede acudir en situaciones de crisis como la que estamos viviendo y quizás no echar mano a los decretos de necesidad y urgencia que podemos convenir que ha sido el instrumento más adecuado previsto por nuestro ordenamiento jurídico para poder dar respuesta y adoptar las medidas que resultaban necesarias y por el carácter de emergencia necesitaban adoptarse. Argentina es un país que vive en un estado de emergencia ya desde hace varias décadas. Los argentinos estamos acostumbrados a vivir en situaciones declaradas de emergencia donde muchos de nuestros derechos constitucionales se restringen, hasta a veces indefinidamente. A pesar de que la emergencia, como ya lo ha dicho la Corte en más de una oportunidad, debe tener naturaleza transitoria, dado que la prolongación de esta emergencia produce la desnaturalización de la asunción de estas competencias extraordinarias y que lamentablemente, como ya ocurre
ha ocurrido en más de una oportunidad en nuestro país, esta excepción termina convirtiéndose poco a poco en la regla. Hoy creo que nos encontramos ante un desafío completamente distinto. A pesar de que estuviésemos acostumbrados a estar en emergencia, creo que la pandemia COVID-19 genera una situación mucho más grave y requiere de un imperioso fortalecimiento del rol del Estado y una consecuente protección de las garantías de los individuos. Luego de esta breve introducción, sí me permito analizar cómo quizás estas concepciones de Estado, una concepción de Estado más liberal o una concepción de Estado más intervencionista, han influenciado en algunos institutos del derecho administrativo. En primer lugar, elijo a los servicios públicos, porque creo que es la forma en la que quizás más se vislumbra la concepción del Estado. Argentina ha pasado quizás de un Estado empresario, con la creación de empresas públicas, para luego privatizarlas y hoy quizás recuperar a aquellas empresas públicas a cualquier costo. La estatización o la creación de empresas públicas podemos convenir que quizás es el baluarte de la intervención gubernamental y que esta intervención no está solo en la creación de una empresa pública, sino aún en el mercado en el que esta empresa actúa. El avance del Estado empresario en nuestro país tuvo sus comienzos en la década del 20, cuando se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, y luego se acentúa durante la década del 40 con la nacionalización de los ferrocarriles, las empresas de transporte urbano, las compañías eléctricas, y continuó con idas y vueltas hasta que se produjo la acción privatizadora y desregularizadora de los años 90. La estatización en la Argentina cuenta con una fuerte simpatía de los partidos políticos predominantes, tanto el peronismo, el radicalismo, el socialismo y aún los agrupamientos de izquierda. También en su momento las Fuerzas Armadas desarrollaron toda una doctrina de integración y autosuficiencia industrial que los llevó a crear no solo astilleros y fábricas de armamento, sino también industrias básicas como las mineras e insumos para un eventual uso militar, y de ese modo montaron acerías, industrias químicas, petroquímicas, entre otras industrias. En todas las actividades en las que el Estado tuvo empresas, también desarrolló políticas intervencionistas para protegerlas de la competencia y favorecerlas con regulaciones apropiadas. De esa forma, el sector de las empresas estatales redujo la competitividad del conjunto y así abrió espacios para manejos discrecionales y, lamentablemente, situaciones de corrupción. A los fines de los 80, el déficit de este sector alcanzaba el 5% del Producto Bruto Interno, para luego, y después de las privatizaciones, bajar a prácticamente a cero. Hoy, actualmente, está en el 1,5%. Como bien decía, en los últimos años se ha vuelto a estatizar varias empresas, como los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, YPF, las concesiones de algunas autopistas, y que lamentablemente se ha vuelto a aparecer la arbitrariedad en las regulaciones de los mercados donde estas empresas actúan. Otro de los temas que creo que también pueden ser influenciados por estas concepciones del Estado es en lo que hace al empleo público. Quizás aquellos que son defensores de una concepción más estatista pueden considerar que la incorporación de empleados al Estado sea una herramienta como modo de reducir el desempleo. Por el otro lado, aquellos defensores del liberalismo entienden que la incorporación de empleados y funcionarios al Estado solamente debe ser a través de concursos públicos y quizás optando por una meritocracia. Y sobre esto creo que debemos convenir en no darle mayor connotación a las palabras y sí utilizarlas en un buen sentido. En este sentido,
hablar de meritocracia no tenemos un ejemplo cercano muy feliz, pero sí creo que nosotros como operadores jurídicos sabemos que en el Poder Judicial solamente acceden a aquellos que tienen la capacidad y tienen la habilidad para desempeñar esa tarea. Creo que de este mismo modo los concursos públicos permiten que el acceso, ya sea a la administración, al ejecutivo, al legislativo, sea una buena herramienta para que no tiempo después descubramos el prontuario o antecedentes de algún funcionario público. Vuelvo a decir, tomé dos ejemplos nomás, dos temas, el del derecho administrativo, los servicios públicos y el empleo público, porque a mi parecer creo que pueden ser dos ejemplos de la forma en la que más se pueden vislumbrar estas dos concepciones de Estado. Y sobre esto creo que es oportuno tomar lo mejor de cada una de estas ideas, amalgamarlas y fusionarlas para un mejor modelo de Estado. Si me permito, a su vez, quizás analizar dos temas que se relacionan al derecho administrativo y que tienen una fuerte intervención del Estado y quizás criticable la forma en la que interviene el Estado en esto, en dos ejemplos muy cercanos. En uno, en lo que hace al régimen dominial del Estado. Tiempo atrás, supimos de una empresa privada que se encontraba en cesación de pagos y cuyos empleados iban a ser desvinculados, iba a generar desempleo, y por una decisión del Estado con una fuerte concepción intervencionista, se decidía la expropiación de esa empresa para que formase parte del Estado y esos empleados formar parte de la masa de empleados públicos. Esto lleva a pensar al punto en que cuál es el límite para determinar la utilidad pública si en todas las situaciones en las que en el corriente comercial una empresa lleve a cesación de pagos o a quiebra sus empleados y la industria en sí o la empresa forma parte ya del Estado. Otro caso también que permite el análisis es lo que hace a responsabilidad del Estado. Y sobre esto no pretendo analizar el dictado de la ley 26944, pero sí quizás me resulta paradójico creer que una ley que haya sido dictada en un gobierno con una fuerte intervención del Estado sea producto de un estado de excepción. Hoy en día, si pensáramos que esta ley haya sido dictada quizás en un gobierno quizás con una idea más liberal, no nos resultaría tan raro, pero sí es llamativo que quizás en un gobierno con una fuerte presencia del Estado sea una ley, sea producto de una ley en la que el Estado se desobliga de muchos asuntos. Creo que todos estos vaivenes generan inseguridad jurídica, y no solo eso, sino que mucha producción legislativa, y producción legislativa que quizás justifica en cierto sentido la concepción de Estado que se tenga durante esa gestión de gobierno. Es indiscutible que el Estado debe intervenir. Sobre esto hacía alusión el doctor Altamira, el doctor Massimino en la primera sesión. Ante fallas del mercado, ante situaciones en las que el medio ambiente esté en riesgo a fin de evitar la contaminación, en situaciones de salud como las que estamos viviendo y de seguridad, es indiscutible de que el Estado sí debe intervenir. Pero sí, a su vez, debemos pensar en situaciones y en propuestas superadoras y quizás sí echar mano a resultados exitosos que puedan haber surgido de la iniciativa privada, de prácticas empresariales exitosas, prácticas de buena administración, de compliance, de gobierno abierto, dan muy buenos resultados. A su vez, considero de que no solamente se debe concebir a términos o conceptos como la eficiencia o la idoneidad solamente del sector privado, sino que el Estado debe apropiarse de estos conceptos como forma de mejorar el modelo de Estado.
Bien decía que comparto las expresiones de la sesión inaugural del instituto en la que, digamos, no se conocía la importancia de la intervención del Estado. Pero bien decía el doctor Altamira que el Estado debe intervenir, pero se debe precisar el cómo debe intervenir, el modo en el que debe intervenir y cuáles son sus límites. La intervención del doctor Massimino en este sentido remarcaba de que estas medidas deben ser razonables y proporcionadas a las circunstancias y a la finalidad perseguida. Creo que en esta situación de pandemia, ante esta crisis, es un momento oportuno para permitirnos pensar cuáles son estos límites del poder de policía y definir así un mejor modelo de Estado. En particular, y sobre algunas cuestiones que creo que no se puede retroceder y otras cuestiones que deben impulsarse, comparto algunas ideas que un compañero de cátedra, Santiago Barbarán, también se ha replanteado acerca de cuál es el modelo de Estado ideal que queremos tras una situación de crisis como la que estamos viviendo. Y comparto con él que los movimientos y los partidos políticos que tuvieron presencia a lo largo de la historia argentina tuvieron su justificación en su tiempo y en su contexto. Quizás algunos teñidos de ideas más intervencionistas, otros liberales, pero que hoy, en la situación actual de nuestro país, a mi parecer, amerita un amplio debate que implique una síntesis de cada uno de ellos, partiendo del contexto nacional y no desconociendo las limitaciones internacionales. Por estas cuestiones que entiendo que no se puede retroceder y que son cuestiones en las que el Estado ha avanzado y sobre las cuales se constituyen los cimientos para los futuros cambios, creo que en primer lugar no debemos desconocer en lo que hace a materia de derechos humanos. La sanción de la Constitución de 1994 con los tratados de derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional y consecuentemente se fue avanzando en el reconocimiento de diversos derechos. Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una reciente e importante declaración denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, por medio de la cual señala con acierto que las medidas que los estados adopten en esta situación de pandemia, en particular aquellas que resulten restricciones a los derechos y garantías, deben ajustarse a los principios pro persona, de proporcionalidad, temporalidad y que deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de los objetivos de la salud pública y la protección integral, como el debido y oportuno cuidado de la población por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza política o privada. Asimismo, la Constitución Nacional original ya preveía un amplio espectro de derechos civiles protegidos que lo hacía en el artículo 14. En este último tiempo se ha avanzado en distintos derechos, como lo es el acceso a la información, que claramente contribuye hoy a una mayor transparencia de la cosa pública. Asimismo, creo que sobre otro aspecto sobre el cual no debe retrocederse es en lo que hace a la eficiencia del Estado, en el que se han implementado mecanismos para aumentar su eficiencia en aspectos tan importantes como lo que hace a las compras públicas, el expediente electrónico, los cuales contribuyen a que hoy la administración pública sea más eficiente y más cercana a la población. En materia de energías renovables, podemos convenir de que la generación de electricidad a partir de fuentes renovables ha sido un objetivo buscado por los gobiernos de distinto signo político. Para ello existe un argumento absolutamente válido. La matriz energética en la Argentina es altamente dependiente de los combustibles fósiles. Nuestro país ha logrado generar el 8% de energía a partir de fuentes renovables. Hoy tiene un gran desafío poder alcanzar un 20% para el año 2025. No menos importante es en lo que hace en materia de medio ambiente. A partir del dictado del artículo 41 de la Constitución Nacional, la cuestión ambiental ha adquirido una especial jerarquía, considerando que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano y equilibrado y apto para el desarrollo humano.
Esto tiene múltiples implicancias, dado que cualquier proyecto, cualquier actividad humana debe tener en cuenta las repercusiones en el ambiente. Entiendo que estas cuestiones son impostergables y que son un resumen de diferentes aspectos que deben ser protegidos y considerados a fin de impulsar y promover cambios sustanciales en el tiempo. Es por esto que remarco tanto aspectos institucionales, sociales y medioambientales, y que cada uno de ellos debe contribuir a lograr esta síntesis que propongo. A su vez, creo que hay cuestiones que sí deben impulsarse. Desde el retorno de la democracia, el país ha sufrido por múltiples crisis. Y creo que han dejado una situación económica y social peor que toda situación previa. Y que esto nos obliga a pensar modelos de desarrollo con inclusión social. Y a tal efecto, considero que sí hay aspectos que deben ser considerados. Por un lado, un modelo de producción y desarrollo, en que esta cuestión sí que es trascendente, porque la economía argentina tiene graves indicadores sociales que requieren incentivar la producción, pero a su vez promover herramientas de contención social. Cualquier modelo de desarrollo debe contemplar variables ambientales que hacen que esta producción sea de modo más sustentable. En este sentido, se requiere la colaboración de tres actores fundamentales: el gobierno, la estructura productiva y la infraestructura científico-tecnológica. En efecto, la cooperación tanto del sistema educativo, de los laboratorios de investigación, del sistema institucional de planificación y los recursos económicos deben ser la piedra fundamental de la innovación y del desarrollo. No menor es los aspectos macroeconómicos. Debido a las constantes crisis económicas que ha atravesado el país, se han implementado diversas medidas: tipo de cambio fijo, tipo de cambio móvil, control o liberación de capitales, endeudamiento, desendeudamiento, los cuales surgieron debido a circunstancias específicas, pero que luego fueron mantenidas o no se modificaron a tiempo, y esto es lo que hoy ocasiona los problemas actuales. Existen cuestiones estructurales como la inflación, el déficit fiscal, la devaluación de la moneda, que hasta el momento no han sido solucionadas. Y a mi entender, requieren de consensos y de responsabilidad de la dirigencia para delinear un proyecto para una macroeconomía mucho más estable. Creo que todas estas cuestiones sirven como fundamento para promover diversos cambios. Estos y otros aspectos más son los ejes y puntos de referencia sobre los cuales se deben construir consensos. Y a esta dicotomía que yo planteaba al comienzo de la charla sobre una concepción de Estado más liberal o estatista, hoy en día la escuchamos hasta en el proceso de vacunación, ¿sí? Si estamos más ligados con una concepción intervencionista o una concepción liberal, y quién va a ser o no el proveedor de las vacunas. Hasta en eso hay una marcada tendencia a cómo se concibe el Estado. Mi propuesta es mucho más superadora, atendiendo, como bien les decía, cuestiones sociales, institucionales, medioambientales, que nos permitan concebir un mejor modelo de Estado. Creo que estas propuestas deben partir de nuestro país, reconociendo cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras limitaciones, y no desconocer el contexto internacional. Subrayo que no solamente debemos quedarnos en estos objetivos, sino que también debemos avanzar en los medios para alcanzar estos fines. Creo que este sí es un buen momento para tomar lo mejor de cada una de estas concepciones de Estado y promover una síntesis de estos grandes movimientos nacionales, promoviendo así el desarrollo económico, la justicia social y el respeto de todas las instituciones. Les agradezco mucho la atención y, bueno, buenas tardes a todos. Doctor Altamira Gijena, lo escuchamos. Yo quiero, en primer lugar, felicitarlo a Federico por la claridad con que ha expuesto.
Indudablemente que la claridad se trasluce en la exposición. Cuando uno tiene ideas claras, escribe claro. Y cuando no tiene las ideas claras, no se entiende lo que dice. Y eso se nota perfectamente en la primera lectura o cuando uno está escuchando. Así que lo felicito, Federico, porque realmente ha demostrado tener ideas claras. En segundo lugar, yo soy partidario, ferviente partidario de actividad privada. Considero que es la actividad privada la que crea empleo y no tiene que ser el Estado que cree empleo, sino la actividad. ¿El Estado qué? ¿Cuál es la misión? Lo he dicho una vez y lo repito, la de controlar, de evitar que haya abusos por parte de la actividad privada. Y el abuso por parte de la actividad privada es cuando la actividad se hace monopolio. Si hay competencia, es muy difícil que haya abusos, salvo que todos se pongan de acuerdo para subir el precio o cosas por el estilo. De lo contrario, la misma competencia es la que controla. Así que por eso estoy totalmente de acuerdo y ahora tengo un gran temor. ¿Cuál es el gran temor? Que las obras sociales y la medicina prepaga pasen al Estado. ¿Y qué es lo que están haciendo en este momento? Advierto que no le están permitiendo el aumento de la cuota. Al no permitir el aumento de las cuotas, van a demostrar en su presupuesto y en su balance de déficit. Al demostrar el balance un déficit, cada empresa va a valer menos. Y al valer menos, el Estado lo puede expropiar por un precio muy inferior al que realmente tiene. Eso a mí me llena de preocupación y ojalá que esté equivocado. Pero reitero, lo felicito, Federico, porque todo muy bien su exposición. Muchas gracias, doctor. Daniel, te escuchamos. Te escuchamos. Es muy interesante el planteo y la preocupación de Federico. Es decir, en este país vivimos tanto la discrecionalidad de los privados como la discrecionalidad de los estatales. De todas maneras, para poner en marcha, digamos, una idea, un plan y un programa como el que plantea Federico, creo, a lo mejor me equivoco, que hay que renovar los planteles políticos. No podemos vivir más con estas monarquías democráticas que vienen fracasando desde hace muchísimos años y siguen estando, y no permiten la renovación de las personas que vayan a conducir el Estado, sea del signo que sea. Este es el gran problema que yo veo de Argentina. Todos, liberales o estatistas, proponen hermosos rumbos. Ahora, su actividad, su comportamiento y su avidez de poder no permiten que este país salga adelante. Es muy buena la idea de Federico. Es muy buena también esta idea, ¿por qué? Porque hace muchos años, cuando yo estaba en un lugar determinado, pensábamos lo mismo, pero fue imposible, porque siempre estaban las trabas de los intereses, y esos intereses y esos egoísmos políticos no permitieron que esta Argentina salga adelante, nada más. Gracias. Bueno, yo creo que es un tema súper interesante y con muchísimo polígono para ir analizando desde lo cultural hasta las idiosincrasias sociales y las tradiciones, y es un camino largo, tendremos que recorrerlo, el rediseño de la democracia social en la Argentina, ¿no? Pero un tema que da para muy lindos y fructíferos debates, no solo aquí, sino foros específicos que podamos realizar, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Puedo, profesor? Sí. Bueno, primero simplemente felicitarlo a Federico Villarreal. La verdad que la claridad, como decía el profesor Altamira, es clara, y te felicito, Federico, porque lo has hecho con mucha completitud y en verdad mucha autoridad conceptual, así que te felicito por eso.
Y cuando te iba escuchando, iba buscando acá en mis antecedentes, yo recuerdo que en el año 2008 el Instituto de Derecho Administrativo hizo una charla sobre el poder de policía en la actualidad, que está publicada, y hacía un poco referencia a todos los antecedentes que había en esa época y sugería la intervención eficiente del Estado, ¿no? Reconociendo las fallas del mercado, proponía una intervención eficiente del mercado. 10 años después, en el año 2018, también del Instituto, hice una intervención que titulé La intervención estatal y de cómo las decisiones administrativas generan pobreza. También está publicada. Y en el fondo, la propuesta era esta, ¿no? Más allá de que hay fallas de mercado y fallas de Estado, y la intervención estatal es necesaria, promover una intervención estatal preocupada de sus resultados. Y creo que eso es lo que nos falta. Ayer había un artículo en La Voz del Interior de la periodista Gutiérrez donde plantea todas las tendencias que hay en la actualidad en el Estado de las estatizaciones en materia de energía, en materia de transporte, en materia de obras sociales, en materia del sistema de salud, y la lista sigue. Creo que tu propuesta, Federico, y deteniéndome en ella, de considerar aspectos sociales, institucionales, hasta políticos, me parece muy útil, porque creo que de eso tenemos que discutir, sobre todo para hacer un aporte del instituto. ¿Cuáles son los elementos que una intervención estatal que nadie niega, tenemos que formular para que ésta dé resultados positivos? Y creo, y acá un poco el planteo que realizaba el artículo de ayer, que coincido, es que el problema de la intervención que estamos viviendo es que nadie se preocupa, nadie repara, ni los propios ni los ajenos, respecto de cómo hacer para que esa intervención sea, no digo eficiente, porque hay algunos que le molesta la palabra, pero que sea razonable y correcta. Siempre, esto que señalás vos, ¿no? Me parece muy bien, esto de que ni un Estado liberal ni un Estado intervencionista totalitario. Juan Corbalán siempre dice que los argentinos tenemos esta cuestión de ser o blanco, negro, bipolares, ¿no es cierto? Un extremo o el otro. Se trata de otra cosa, discutir de estas cuestiones que hacen que tengamos un Estado o una intervención, vamos a más concreto, más razonable. Y creo, y subrayo quizás, que la institucional, Federico, de esos elementos que vos mencionaste, yo pondría en la lista lo institucional que comprende lo social. Hay una despreocupación de los resultados sociales de las medidas que se toman, y con la paradoja de que el fin es social. Lo dejo planteado ahí, pero bueno, me motiva y sobre todo a releer un montón de cosas con lo que estás planteando. Me parece muy útil y el tipo de planteo que formulás, sobre todo superador de la dicotomía. Así que simplemente agradecerte y felicitarte. Gracias, Doc. Sí, Alfonso. Bueno, te felicito, Federico, porque fue muy interesante. Me parece que tocaste muchas cosas, digamos, que generan discusión y que dan ganas de profundizar. Yo quería decir dos cosas nomás. Primero, con esto que marcaba recién Leonardo, lo comparto plenamente. Siempre estamos discutiendo si es blanco o si es negro, y no discutimos los métodos ni las posibilidades de la regulación. Como por ejemplo, analizar el impacto social. Tampoco analizamos el impacto regulatorio de lo que implica, por ejemplo, agregar una carga burocrática o una carga regulatoria. ¿Cuál es el impacto económico, social o ambiental que eso puede tener? Cosas que se vienen haciendo en muchos países, este tipo de mediciones. Nosotros reclamamos intervención y el Estado interviene y muchas veces interviene mal y no sabemos para qué interviene. Entonces no es intervenir por intervenir, sino también empezar a medir el impacto de la regulación y también el consenso de la regulación antes, digamos, de disponerse las medidas. La otra cuestión que quería marcarles es un vicio que tengo digamos, de una postura dogmática, que creo que siempre en el derecho administrativo tratamos los institutos como un todo.
Y esto pasa igualmente con el tema de la intervención o la regulación. No es lo mismo la regulación de los derechos de primera generación, en donde obviamente la regulación tiene que ser la última ratio, tiene que ser razonable, proporcionada, etcétera, de lo que es la regulación de los derechos de tercera generación, como pueden ser, por ejemplo, el medio ambiente o las situaciones de discapacidad, de discriminación, donde ahí la regla tiene que ser la intervención estatal, justamente para lograr satisfacer esas necesidades que no están satisfechas. Ahí el Estado tiene la obligación de intervenir para satisfacer justamente ese piso mínimo de dignidad que siempre le reclamamos. Entonces, y para terminar con esto, la regulación es la última ratio cuando se van a regular derechos de primera generación, la libertad, la propiedad. Ahora, cuando hablamos de derechos de tercera generación, la intervención es la regla. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión porque creo que va a ser un año súper importante para... Ahí el profesor Viale levantó la mano. Perfecto. Julio. Felicitarlo al expositor y al director del instituto porque todos los lunes nos pone en funciones y siempre recordándolo al profesor Julio Isidro, que tiene palabras tan señeras para estas cuestiones. Quería agregar a lo que dice Leonardo Massimino y Eduardo Buteler, que nosotros, especialmente en esto de observar institutos, digamos, en plenitud que opacan a todos los demás, los administrativistas a veces nos olvidamos del sentido democrático, de que tener el derecho para poder alcanzar un nivel relativamente justo de justicia, valga la redundancia. Y en esto hay una denuncia que hizo Luigi Ferrajoli cuando dijo que el Estado de bienestar no tuvo el aporte de los técnicos del derecho administrativo suficiente como para generar procedimientos que armaran una técnica que permitiera que el ejercicio burocrático de la función administrativa no terminara siendo clientelista como ha sido, y además corrupta, y en muchos casos represora. Entonces, es oportuno pensar, como bien lo señalan los dos amigos que me han precedido, pensar en lo que dijo la Corte en el caso Cepis. El ejercicio de la función regulatoria, cuando afecta a los derechos fundamentales, necesariamente tiene que pasar por un proceso previo que tiene que ver con la información, que no es un procedimiento formal, dice Rosati en su voto, y Maqueda también lo dice con menos énfasis, pero también lo señala, sino que es un proceso, un debido proceso sustantivo. La ciudadanía tiene que estar hoy más que nunca, y esto lo hemos sufrido con la pandemia y el confinamiento, más que nunca tiene que estar debidamente informada de lo que se va haciendo, de lo que va ocurriendo. Resulta, como bien dijo el expositor, que el estatismo es como una glucosa que manejan los políticos, con la cual se endulzan, pero se endulzan en un diálogo o en un parlamentarismo que está encerrado en sí mismo. Y la ciudadanía se entusiasma con el estatismo porque, bueno, le pareciera que por ahí pueden venir las soluciones. En síntesis, pienso que hay que salir del estado de excepción, de esa administración pública que actúa siempre por fuera del derecho y que se cobija en los institutos opacos del poder de policía, de la presunción de legitimidad, del pague primero y después vamos a ver qué le decimos. Tiene que volcarse a los procedimientos de información y de comunicación en la sociedad, principio que está incorporado a los convenios internacionales de derecho y
derechos humanos y además incorporado por el caso SEPI al orden jurídico nacional. Nada más que eso era un aporte reflexivo para abundar en lo que ya han dicho los que me han precedido. Muchas gracias. Entonces, sería Julio y Susana Párez. Está sin sonido, Julio. Doctor Julio, tiene desactivado el micrófono. Susana, ¿me escucha? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Hable primero usted, porque lo mío es nada más que para cerrar. Algo Perfecto. Yo lo que quería referir es que siempre nosotros les recordamos a los alumnos que el reaseguro del Estado de Derecho ha venido a través del derecho administrativo, o sea, esta posibilidad de colocar al sujeto, al ciudadano, la posibilidad de colocarlo al frente de la administración. Pero de todo lo que hemos hablado hoy y que venimos hablando, yo creo que nada se consigue, o sea, la gente no puede tener acceso a la información si antes no está educada. Y si antes de educarse no está bien alimentada. Nosotros vamos a tener una generación o dos de niños subalimentados con las consecuencias que los pediatras nos advierten. Y después del tercer decreto de necesidad y urgencia del señor presidente, yo no me explico, porque tenía el Congreso en funcionamiento, cómo se ha permitido que siga dictando decretos de necesidad y urgencia. Y en el debate de la ley de los superpoderes, yo creo que todos los senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, han dejado pasar normas inaceptables para el régimen constitucional. Nada más. Y felicitaciones al disertante. Julio, entonces. Sí, yo lo que quería hacer conocer que el Instituto Internacional de Derecho Administrativo, con sede en Madrid, lo ha incorporado al doctor Domingo Cecín. Le pediría al señor presidente que le hiciera una nota en nombre de todos los miembros del instituto, felicitándolo por tan importante designación. Eso es lo que quería. Así se hará. Liliana, tomamos nota, te voy a hacer llegar una copia de la designación. ¿Cómo no, doctor? Sí, ya tomé nota. Gracias. Yo les voy a dar les voy a decir un chisme. Ismael Mata dice que lo han elegido porque es el más chiquito de todos nosotros. Es muy ocurrente, Ismael Mata. Una vez le digo hace varios años, yo soy cordobés, y me dijo, menos mal que me lo dijiste, porque si no, no me hubiera dado cuenta, me dice. Es muy ocurrente. Bueno, muy bien, con gran gusto haberlos visto a todos. Nos vemos nuevamente entonces en la próxima sesión. ¿Ah? Pero ya pasa agosto. Hasta luego. Muchas Sí, gracias. en agosto, sí, doctor. Bueno, muy bien. Chao a todos y todas. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.